Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio voy a la próxima carta en mi serie sobre el tarot, que es el Emperador, que es la cuarta carta. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. También me pueden seguir en X y podemos compartir ahí si quieren mediante los mensajes, y también pueden ir a ver mi tienda donde tengo diferentes artículos que son utilizados realmente para promocionar el canal y ayudará también a financiarlo. Y todas estas cosas realmente me ayudan y se los agradezco. Así que el Emperador, la cuarta carta del tarot, como ya he dicho en los otros episodios, y les recomiendo que vayan al playlist y pueden ver desde el principio, donde comienzo con el loco, después vamos al mago y después la sacerdotisa, la emperatriz, y ahora estamos en el emperador. Técnicamente es la quinta carta, pero es la carta número 4 en el esquema estructurado del tarot. Si la emperatriz era natura naturans, la naturaleza creadora, el emperador es natura naturata, que es la naturaleza impuesta, para simplificar el término. Ese cetro de la emperatriz ahora se vuelve espada. El trigo se convierte en muralla. Aquí es que comienza el reino de la ley. Estamos hablando de la encarnación de la ley misma. El 4 es el cuadrado, es sólido, es el cubo metafísico, el cubo esotérico, símbolo de la estabilidad total. Ya vemos que en el 1 se tiene que balancear, en el 2 hay cierta estabilidad, pero no es sólida. En el 3 está el elemento esotérico trinitario, pero nuevamente no es tan duro como el 4, que es el símbolo del cuadrado y por lo tanto de una seguridad absoluta, de una posición firme. Siguiendo con el simbolismo de las cartas de Rider-Waite, que es la básica esotérica de todas las cartas que existen, con sus variaciones. Tenemos los elementos claves de la carta, que se reproducen en cualquier otra carta que uno consiga. Van a tener ciertos de estos elementos casi idénticos, simplemente hechos diferentes. Tenemos un trono de piedra, el cubo perfecto alquímico y dominio sobre la materia. Un cetro en forma de Ankh, el símbolo de la vida egipcio, que parece una cruz, pero técnicamente también parece un lazo, así que yo he visto mucha gente plantear de que el símbolo de la cruz es de alguna manera derivado del Ankh egipcio. El problema con este concepto es que la cruz en sí es un símbolo bastante universal, no es muy complicado, es simplemente poner una raya vertical y otra horizontal y tienes una cruz, ya sea con el radio arriba o abajo, o sea, con cierto ángulo de diferencia, pero sigue siendo un símbolo universal, y el Ankh es un buen ejemplo de que parece una cruz cristiana, excepto con ese lazo en el tope. Ese símbolo de la vida, que es el Ankh, fusionado con el cetro, pues te da una combinación de vida y poder importante, que es el punto simbólico de por qué se hizo la carta así. Tiene un cordero a sus pies, eso es el sacrificio del instinto, Aries, Marte. En contraste con la emperatriz hay una montaña árida, ahí tenemos la montaña, la piedra como algo permanente, en contraste con lo fértil de la emperatriz. Y un manto rojo, a diferencia del manto azul que ves en la emperatriz, que representa una voluntad activa, y hay un elemento obviamente marcial en ese color. Y podemos ahí comparar la espada vertical del emperador en comparación con la del mago, por ejemplo. En el caso del emperador está sin la vaina misma, o sea que está lista para su utilización y su aplicación. Así que hay muchas capas de interpretación en esta carta. Nuevamente recuérdense que son arquetipos y que no se tienen que utilizar las cartas necesariamente para adivinación. Cuando se utilizan para adivinación, los arcanos mayores son arquetipos, son fuerzas dominantes en la tirada. No son como las otras cartas que son los arcanos menores, que usualmente representan cosas muy específicas o eventos específicos a la persona. Si sale la reina, por ejemplo, pues tiende a ser una mujer involucrada en la tirada. Si sale el rey, es un hombre, etc. Mientras que aquí el elemento del arquetipo es el que domina la tirada. Así que si es un arcano mayor, ese es el que está realmente dominando. Y respectivo de las personalidades o los personajes
que participen en la pregunta que se hizo. En el caso de las personas que no pueden hacer adivinación con las cartas porque les es prohibido en su religión, pues pueden utilizar la carta, como he dicho, como metodología de enaltación y como un libro. De hecho, se le conoce como un libro místico, el tarot mismo. O sea, que lo pueden leer como si fuera un libro. El emperador es el padre, pero no el padre biológico, sino que es el principio cósmico, Yahweh, Brahma, Odin, o hasta el demiurgo para el que es gnóstico, porque representa la justicia divina, el poder, el elemento paternal, pero más allá del biológico. Entonces, si la emperatriz es creadora, se puede decir que el emperador es el orden, el que organiza la creación. Aunque para muchos el emperador representa también el creador, obviamente, al ser asociado con el demiurgo o Yahweh, etc. Claro, este tipo de combinación de elementos es problemático porque, por ejemplo, Odin no es el creador del universo. En la base mítica de la religión norteña, que ya no existe, pero hay mucha gente que la recrea, Odin y sus otros dos hermanos, Vili y Ve, juntos matan al gigante Ymir y de su cuerpo, de sus huesos, juntan sus partes para crear la tierra. Por lo tanto, eso no es un acto de creación, sino que es un acto de confección, que técnicamente es lo que demiurgo significa. Así que no están creando de la nada ex nihilo como hace Yahweh en la concepción del Viejo Testamento, sino que se está generando a través de la utilización de materiales ya preexistentes. Así que hay un buen ejemplo de por qué no siempre es bueno estar mezclando conceptos. Porque el concepto de Odin, aunque clásicamente se menciona como un representante del emperador, de hecho hay muchas cartas que lo ponen como Odin, técnicamente no cumple con el arquetipo si no contiene ciertos de estos elementos de forma completa. Pero claro está, el punto es que saber esto es lo que importa. Si uno va a ver al emperador como Odin, pues entonces el elemento creador no está. Si lo va a ver como Yahweh, pues entonces sí está. ¿Entiendes? O sea que va a depender el enfoque que uno le esté dando. Hermes Trismegisto, que es ya otro tema que probablemente haré en otro episodio, discute este arquetipo a su manera y cómo el emperador, o sea, la ley, representa ese poder que somete o destruye al que no se somete. O sea, es uno que impone la autoridad y le impone mediante la disciplina o su destrucción. Eso es la importancia de la ley, la importancia de las reglas, la importancia de la jerarquía, etcétera, es lo que la carta está planteando. Y claro, cuando la carta está boca abajo, entonces la gente lo ve como la tiranía del sistema. O sea, todo el elemento negativo de la autoridad y del gobierno se asocia con esta carta como está boca abajo. Así que estamos hablando de burocracia asfixiante, dogmatismo. Eso es cuando lo aplican a la iglesia, aunque eso aplica más al Papa, boca abajo. Pero hay un elemento de eso. También está el terror al caos y un tipo de parálisis en la acción, porque el deseo de control, de establecer reglas, de dominar, cuando está boca abajo, entonces puede llevar un punto a ser excesivo e inclusive ser incapacitado en actuar por un terror a que el universo es caos y que no se puede controlar. El miedo a perder el control. Y hay unos contrastes aquí. La emperatriz teje redes invisibles y el emperador traza fronteras, delinea. Si lo comparamos con el Papa, que fue lo que hice anteriormente, el emperador gobierna lo visible y el Papa gobierna lo invisible. Así que son dos figuras muy similares, pero que están en reinos diferentes. El trono alquímico de la sacerdotisa, como mencioné en el otro episodio, es el mercurio, mientras que en el caso del emperador es la sal fija, o sea, lo sólido. Nuevamente volvemos a ese tipo de conexión. Aspectos pragmáticos es importante porque el emperador en su posición positiva representa la ley y el orden, que es muy necesario para la existencia. El padre, su rol tradicional siempre ha sido establecer parámetros, mientras que el rol de la madre siempre ha sido la fluidez y el amor trascendiendo fronteras y líneas. Y ambos son cruciales, no únicamente arquetípicamente, sino pragmáticamente. Por eso es un desbalance cuando no hay una parte y está la otra, porque
Si uno se desarrolla como ser humano sin parámetros, entonces la persona tiene muchos problemas psicológicos y sociales, y viceversa. Si la persona únicamente se cría con parámetros y no tiene la flexibilidad, el elemento acuático femenino, pues entonces el amor más allá de los parámetros, pues el niño no se siente seguro en este universo. Así que todo esto requiere un balance y una sinergia muy bonita, de hecho, de la existencia. Y estos arquetipos funcionan juntos. Uno los analiza separados, pero lo que importa es cómo funcionan juntos, cómo se complementan. Y de hecho, cuando uno tira las cartas, uno las puede analizar una a una, pero usualmente las está tirando en combinación y por lo tanto las ves cómo se relacionan. Y ese ejercicio de asociación es realmente el ejercicio más importante para la mente. La sabiduría se fundamenta en la interrelación y la conexión entre conceptos. Por eso es que la educación moderna es problemática, porque no permite esto, sino que compartimentaliza todo en cajitas y por lo tanto el conocimiento no está integrado de forma correcta y apropiada. O sea, no se le permite al estudiante conectar las cosas. Y el arte es eso, el arte es la habilidad de conectar, entrelazar conceptos, ya sea mediante imágenes, música, arte visual, presentaciones como esta, que el propósito es conectar cosas y visualmente enriquecer dicha presentación para interrelacionar conceptos, que hasta los colores involucran eso. Similarmente en el tarot, el punto es combinar ideas y la creatividad en su análisis, pero también en su conectividad importa. Así que yo le estoy dando unos parámetros básicos, unas ideas, unos conceptos. Pero realmente ustedes son los que cuando ven la torre en combinación con el mundo, ¿qué ven ahí? Solo tiene que tener las bases, claro está, qué significa la torre, qué significa el mundo. Pero luego, cómo se van interconectando, lo van a hacer ustedes de forma creativa y de forma personal. Y eso va a enriquecer el proceso. Así que, para ir cerrando, el emperador no es un hombre per se. Es la idea de que el caos puede domesticarse. Pero ¿quién domestica al emperador? Porque después de la ley viene el papa. Y ahí están los ritos que ni los reyes pueden tocar. Porque en la estructura jerárquica de la antigüedad estaba el sacerdote, el guerrero, el mercante, que también era el granjero, el que trabajaba con la tierra. Y después estaba el trabajador. Y hay una gran discusión de si esto estaba invertido en la antigüedad, por ejemplo, el guerrero encima del sacerdote. Pero eso es un tema para otro día. Sí me hace pensar en una cita de Julius Evola, que decía que la verdadera autoridad no se ejerce, sino que se encarna. Y claro, le estaba pensando en los emperadores clásicos, que su mera presencia era suficiente para imponer la ley. No requería su violencia porque su mera existencia era suficiente. ¿Verdad? El papá está ahí, el niño se porta bien. Si respeta al padre, y si el padre ha sido ambos firme, pero también compasivo, porque las dos están conectadas. La imposición de la ley es crucial, es necesaria, y la aplicación justa de la ley es importante. Por eso los niños saben cuando un padre es un hipócrita y el respeto se disminuye, porque si yo le estoy exigiendo ciertas cosas a un niño, esas reglas me tienen que aplicar a mí. Eso no significa que yo no puedo cometer errores, sino que cuando cometo el error, la consecuencia es similar a la consecuencia que ellos ven que les ocurre a ellos. En otras palabras, que yo no estoy afuera de la ley. Ese tipo de criminal, el cual crea leyes, las impone pero no les aplica, pues es la epitomía del charlatán. Y por lo tanto, es muy difícil respetar a una persona como esta. Por eso uno exige de sus líderes que sean coherentes y consistentes con sus valores, porque ellos tienen una posición de autoridad y de violencia. Esa es la posición del líder, es la capacidad de imponer castigo. Y por lo tanto, lo mínimo que se le exige es que estos castigos le apliquen a ellos también. O sea, que ellos tengan algún tipo de ley. Por eso, jerárquicamente estaba Dios, la iglesia y el rey. Porque se supone que el rey estuviera sujeto a la iglesia, la iglesia está sujeta a Dios, y bajando el padre de familia estaba sujeto al rey, etc. O sea que hay una jerarquía y nadie está por encima de la ley excepto Dios, y es porque Dios es lo más alto. Y de hecho es importante que Dios se mantenga en el ámbito etéreo trascendente,
porque eso significa que aquí nadie en la tierra me puede decir a mí que está por encima de lo más alto. Por lo tanto, todo el mundo es un sujeto en un punto u otro. Y el emperador representa el arquetipo de esto. Así que espero que el tema lo hayan encontrado interesante y que de alguna manera les ayude a su desarrollo personal y a su estudio de este tema del tarot en particular. Y como dije, estos son unos parámetros básicos, una educación simple de los conceptos para que ustedes puedan desarrollarse más allá. Así que no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Hacer estas cosas ayuda a que el canal crezca, porque si no lo comparten o si no le dan like, si no comentan ese tipo de cosas, pues entonces el algoritmo no lo sugiere a otras personas. Y si no lo sugieren, pues el video pues nunca se va a regar y por lo tanto el canal no crece. Así que sí se lo agradezco a aquellos de ustedes que sí hacen esto, porque realmente ayuda y no les cuesta nada. Así que nuevamente, gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.